Pues bienvenidos a la sesión del día de hoy, 14 de septiembre del 2023. Damos inicio con una retroalimentación del tema de ayer y posteriormente empezamos a hablar sobre el tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces, con respecto al tema de ayer, vimos los cuatro tipos de clasificación que hacían falta. Vimos el numérico, donde pues hacían referencia a organizar los documentos de una forma consecutiva y de una forma ascendente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que organizar los documentos de acuerdo pues al número que tengan de menor a mayor. ¿Listo? Igualmente, o muy similar, es la clasificación cronológica, donde dice que hay que organizar los documentos teniendo en cuenta la fecha, ¿sí? Y hay que organizarlo de la más antigua a la más reciente, siempre teniendo en cuenta en nuestra cabecita el formato de año, mes y día. ¿Listo? Porque pues esos son los datos que nos confirman o que nos dicen a nosotros cuál es el más antiguo y cuál es el más reciente. ¿Listo? Entonces, y debe ser pues también de una forma consecutiva. Luego pasamos a hablar sobre la clasificación geográfica, donde nos hablaba de que los documentos se organizan de acuerdo a una ubicación específica. Ahí en ese tipo de clasificación, en el ejemplo, también trabajamos la alfabética y la numérica. ¿Por qué esas dos? O sea, ¿por qué se mezclaron las tres, mejor dicho? Porque la alfabética nos decía que pues ese tipo de clasificación se utiliza mucho cuando son nombres propios. Y como en la geográfica, el ejemplo que trabajábamos era que íbamos a manejar departamentos y ciudades, pues esos son nombres propios. Entonces, por ende, pues también utilizamos la clasificación alfabética y la numérica en cuestión de las direcciones. ¿Listo? Entonces es organizarlo también de acuerdo a la ubicación en una forma alfabética, bien organizadito. Y por último vimos la clasificación temática que yo les comentaba que para muchos, incluyéndome a mí, esa es más como una preclasificación porque más que organizar es agrupar los documentos de acuerdo pues al asunto, de acuerdo al tipo de documento, ¿sí? Se agrupan para luego pasar ya a organizarlos. Entonces más como una preclasificación que como tal clasificación. Y pues trabajamos en el desarrollo del tema, trabajamos los ejemplos de cada tipo de clasificación y pues eso fue lo que vimos el día de ayer. Además, en las entregas debían hacer dos entregas. Primero, la pregunta número 3 que nos hablaba sobre la clasificación cronológica y la actividad número 3 que era donde debían desarrollar un taller. ¿Listo? Entonces, no sé si tuvieron algún inconveniente, les surgió alguna pregunta con el desarrollo de la actividad o todo ok. Listo. Ok, ok, ok. Chicos, entonces, eso fue el tema del día de ayer. Ahora vamos a pasar a desarrollar el tema del día de hoy. Entonces, el tema del día de hoy em, nos corresponde. Nos corresponde la guía número 5. En la guía número 5 nos habla sobre los cuidados que hay que tener en el proceso de la gestión documental, la parte de la conservación de los documentos, o sea, el paso número 7 de los 8 pasos de la gestión documental, que es la conservación. Entonces nos habla sobre ese tipo de aspectos y nos habla sobre la parte de la normatividad de la gestión documental, ¿sí? En ese punto también vamos a tocar el tema de la guía número 2, que es con respecto a los elementos que se manejan internamente dentro de un archivo. ¿Listo? Y también vamos a ver hoy
un tema que habla sobre los software de gestión documental. Entonces vamos a empezar con este video que nos habla sobre ese tema de los software de gestión documental. Ay, entonces, esos software de gestión documental son una herramienta que fue creado hace poco, ¿sí? Y espere que estoy buscando acá el video en el celular porque es el, el sonido, o sea, para que lo escuchen bien. Entonces, estos softwares son una herramienta que se hace o se crea para facilitar todo el proceso de la gestión documental dentro de las empresas. Acá en Colombia son muy pocas las empresas que manejan software de gestión documental porque pues acá en Colombia somos un poco reacios como a esos tipos de cambios como tan grandes en las empresas, a las empresas o a los empresarios, más bien les gusta ser un poco más manuales con respecto al manejo de los documentos, al manejo de los de la plata y todo eso. Pero como se han dado cuenta, últimamente la tecnología está avanzando muy rápido. Eh, no han terminado de promocionar un celular cuando ya están sacando el otro, la nueva generación. Entonces, si las empresas no están a la vanguardia con esos cambios tecnológicos, pues sencillamente pues se van a quedar colgados y van a quedar atrás, atrás, atrás y atrás, ¿sí? Además de eso, pues con lo que pasó con la pandemia, pues muchas empresas pues trataron de empezar toda esa parte de la tecnología, toda esa parte de las TICs, digámoslo así, dentro de las empresas para de esa manera pues mejorar todos esos aspectos. Empezaron con la cuestión de las aplicaciones, que los domicilios por internet, que yo no sé qué, que esto, que lo otro, ¿sí? Pero pues hay empresas que todavía son un poquito reacias, que sencillamente hicieron eso porque les tocaba, porque no había otra forma, o si no, pues iban a quebrar, pero hasta ahí. O sea, lo hacen sencillamente porque les obligan prácticamente a hacerlo. Pero con respecto a los sistemas de gestión documental, pues es algo ya como más voluntario por parte de ellos. En algún momento, en el futuro, pues será obligatorio, digámoslo así, espero que sea así, pero pues actualmente no lo es, entonces no son pocas las empresas que lo llevan a cabo y es un sistema que ayuda mucho a las empresas en todos los aspectos, en ahorrar tiempo, en ahorrar espacio, en ahorrar dinero, en mejorar todos los procesos internos de la empresa, en mejorar toda la parte de la eficiencia y eficacia de las empresas con respecto a la atención de los clientes. Ya, por ejemplo, cuando uno le dicen, bueno, de acuerdo a su petición, entonces tiene que esperar 15 días hábiles, 8 días hábiles. Eso hace que pues el cliente se sienta un poco insatisfecho, ¿cierto? Cambio con los sistemas de gestión documental, sencillamente las soluciones se pueden dar prácticamente de inmediato, ¿sí? Entonces, porque pues los sistemas ayudan a que toda la empresa o todas las áreas involucradas en algún servicio, pues puedan tener acceso a los documentos que se manejan, ¿listo? Entonces vamos a ver este video y después me dan sus opiniones, ¿listo? ¿Les parece? Entonces espérenme, acomodo acá. Listo, vamos a ver, pero que acá toca silenciar. Luego les pongo su subtítulo y listo. Empezamos. Su empresa produce una enorme cantidad de documentos cada día. La información que contienen es la piedra angular de su éxito. Estos documentos están relacionados con diversos
procesos. Los documentos se crean, envían, comprueban, almacenan y sobre todo se buscan una y otra vez. Estas tareas consumen una gran cantidad de tiempo y recursos. Por eso, merece la pena dedicar tiempo a analizar estos procesos en detalle y optimizarlos. Aquí es donde entran en juego los sistemas de gestión documental. A su vez, el DMS es el componente principal de la denominada gestión de contenido empresarial, o ECM por sus siglas en inglés. Con un DMS puede mejorar los servicios que ofrece a sus clientes y socios, ahorrando tiempo y dinero. Observemos más detenidamente un proceso empresarial, por ejemplo, la venta de un producto. Desde la petición del producto y las posibles dudas hasta la realización del pedido y la recepción de la factura, este proceso implica la creación de diversos documentos, tanto en formato papel como en formato electrónico. La oferta actual puede almacenarse como un archivo de Excel o Word en el ordenador local o en un servidor. La correspondencia de correo electrónico con el cliente se almacena en el servidor Exchange o Notes. El pedido se archiva en formato papel en una carpeta y la factura se guarda en el programa de gestión. Cuando un cliente llama, es necesario recuperar estos documentos de las distintas ubicaciones de almacenamiento. Si en ese momento un compañero tiene uno de los documentos en formato papel y dicho compañero no está presente, el proceso se detiene. Con este sistema, su empresa no puede responder con la rapidez necesaria, lo cual tiene un impacto negativo en la relación con los clientes. En este caso, las empresas que usan un sistema de gestión documental tienen una gran ventaja. El sistema de gestión documental gestiona todos los documentos que se acumulan a diario en la empresa y los archiva correctamente en un archivador electrónico, al igual que todos los empleados autorizados pueden acceder desde su estación de trabajo. Con una búsqueda por palabras clave predefinidas o de texto completo en todos los documentos, puede obtener una vista general de todo el proceso en cuestión de segundos. En la lista de resultados, todos los documentos se muestran claramente y se pueden abrir con tan solo hacer clic con el ratón, independientemente de si el documento es una hoja, un mensaje de correo electrónico, un archivo de Word, un fax o incluso una imagen o un archivo de vídeo. Con este sistema, puede responder a las consultas en cuestión de segundos, ahorra tiempo y mantiene satisfechos a sus socios y clientes. Pero los sistemas de gestión documental pueden hacer mucho más. También permiten optimizar los procesos empresariales internos, comúnmente conocidos como flujos de trabajo. Echemos un vistazo al proceso de aprobación de facturas, por ejemplo. Sin un sistema de gestión documental, todos los documentos se envían manualmente y permanecen en posesión de un empleado hasta que se procesan, incluso cuando un compañero no está en la oficina. Si esta persona decide posteriormente que el documento no forma parte de sus responsabilidades, devuelve la factura y el proceso empieza de nuevo. Con un sistema de gestión documental, no hay ningún cambio en el proceso básico de aprobación de facturas. La diferencia radica en que las facturas listas para aprobar no se envían en formato papel sino electrónico, por lo que permanecen almacenadas en el archivador electrónico. El responsable del departamento o centro de costes puede acceder a la factura desde cualquier estación de trabajo, incluso durante los viajes, y aprobarla con un sello digital. Durante este tiempo, todos los empleados autorizados pueden acceder al documento y ver el estado del proceso claramente en todo momento. Gracias a este sistema, es posible realizar un seguimiento de los documentos y evitar pérdidas. Además, la rapidez del proceso permite adaptarse a los periodos de descuento en el pago de la factura.
Pero seguramente se está preguntando cómo llegan los documentos al archivador electrónico. Según el tipo de documento, el proceso de digitalización es semiautomático o totalmente automático, por lo que es extremadamente sencillo. Los documentos en papel, por ejemplo, facturas, cartas o copias impresas, se escanean. Una vez escaneados los documentos, se les asignan términos de índice. Durante el proceso de escaneado, es posible extraer varias palabras clave de manera automática. Además, los sistemas de gestión documental modernos pueden integrarse directamente en varios productos de software de otros desarrolladores. En el caso de los documentos en formato electrónico, por ejemplo archivos en formato PDF, CAD o Word, basta con arrastrar los documentos al archivador del sistema de gestión documental o usar un controlador de impresión especial. En este procedimiento puede proporcionar usted mismo las palabras clave para búsquedas rápidas o usar mecanismos automáticos, como por ejemplo en el caso de una factura saliente, para extraer palabras clave específicas directamente del documento. Los mensajes de correo electrónico se almacenan automáticamente desde el programa de correo electrónico y se indexan con palabras clave como el remitente, el destinatario o el asunto. Si vincula además su base de datos de contactos, podrá obtener automáticamente el nombre y la empresa del remitente de manera automática. Como puede ver, los sistemas de gestión documental pueden integrarse en cualquier infraestructura y adaptarse a cualquier estructura empresarial. Los procesos y flujos de trabajo de la empresa no cambian en absoluto, aunque se llevan a cabo de manera electrónica, lo cual elimina procesos laboriosos y largos tiempos de espera. Los documentos se recopilan, organizan y archivan permanentemente en un archivador de documentos digital. A continuación, se ofrece un breve resumen de los beneficios de un sistema de gestión documental. Todos los documentos se almacenan en un archivador de documentos central al que se puede acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar, gracias al acceso por Internet, independientemente del formato del archivo, la fecha o el autor de un documento. Una vez realizado el almacenamiento automático o semiautomático, es posible hacer búsquedas rápidas y precisas en los archivadores. Además, la eficacia de la empresa aumenta con flujos de trabajo que optimizan los procesos y garantizan la transparencia. Gracias a este sistema, la empresa ahorra espacio, protege sus documentos contra incendios o inundaciones y podrá acceder a ellos rápida y fácilmente durante muchos años. Esto significa que los sistemas de gestión documental también le permiten cumplir con los periodos de retención legales. Estos son argumentos muy sólidos a favor de un sistema de gestión documental. Sin duda, esta es la solución que ha estado buscando. ¿Listo, chicos? Entonces, como pueden ver, pues el software de gestión documental pues es algo que es muy beneficioso en todos los aspectos para las empresas. Entonces, no sé si quieran dar su opinión, tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Nada? Hay un sistema de gestión documental que yo conozco que es de Microsoft, es por licencia, hay que pagar, se llama SharePoint, es un software que es, que es muy completo porque hasta, o sea, toda la documentación administrativa, todo eso lo pueden hacer internamente en el programa. O sea, hacen el programa y ahí inmediatamente ya queda guardado e inmediatamente lo distribuye y lo archiva donde debe ir. ¿Listo? Entonces es algo que es muy bueno, ese programa es muy bueno, sino que pues es con licencia, ¿listo?
Entonces se llama SharePoint. Listo. Entonces ya después de haber tocado el tema de los software de gestión documental, vamos a hablar o vamos a pasar a tocar el tema de la parte de la normatividad de la gestión documental. Entonces, con respecto a la normatividad, acá en Colombia, hace muchos años, no le daban la importancia que debía tener toda la parte de la gestión documental dentro de la empresa. Luego de varios años, luego de investigar, luego de ver que el proceso de la gestión documental es tan importante que prácticamente hace parte de la columna vertebral de una empresa, pues crearon una ley o firmaron una ley que es la ley 594 del 2000. Esa ley es la ley principal de la gestión documental, es la mamá de las leyes. O sea, ¿sí? Esta ley se firmó en el año 2000, en julio del año 2000, prácticamente lleva 23 años y nunca se ha actualizado. Después de haber visto el video de los sistemas de gestión documental, pues en algún momento habrá que actualizarla sí o sí, porque en esa ley pues no se toca ningún tema sobre los software de gestión documental ni nada por el estilo. Esta ley, ¿por qué no se ha actualizado? Porque es una ley que es muy simple, es entendible, es completa, ¿sí? Entonces, por ende, pues no la han actualizado, no se han dado, digamos, como no ha habido la necesidad, digamos, como de actualizarlo, entre comillas. Pero han sacado otras leyes, otros decretos, que pues, entre comillas, para ellos es como una forma de actualizar todo lo que se encuentra en esta ley, ¿sí? Esta ley está conformada por 13 títulos, los cuales llevan a unos objetivos. Entonces necesito que alguien de los que están ahí conectaditos me ayude a leer los objetivos de la ley. ¿Quién me va a ayudar? Os cojo yo. Camila. Dale, Camila. Sí, señora, ya. Listo, gracias, Camila. Entonces, como pueden ver, pues son unos objetivos muy específicos, ¿sí? Entre los cuales está categorizar los archivos, controlar los documentos, evitar el agolpamiento, que es la acumulación innecesaria de los documentos, facilitar todo el proceso de la gestión documental, consolidar la cultura y la racionalización de información. Listo, es algo muy concreto. Entonces, como pueden ver, entonces vamos a hablar de la ley. No, proyecto. Espérenme a ver. De la ley 594 del 2000 se las presento. Es una ley que, como ya dijimos, es muy completa. Como pueden ver, tiene 13 títulos, pero solamente tiene 9 hojas. Hay títulos que son un poquito más extensos y hay títulos que solamente está compuesto por un artículo. Entonces, por ende, pues es muy, digamos, enfocada a lo que quiere decir y listo. Se las presento. Esta es la señora, espere que yo me gusta este colorcito, que más vivo. La señora Ley 594 del 2000 que se firmó exactamente el 14 de julio. Esta es la conocida Ley General de Archivos. Ley General de Archivos
Es la ley principal de la gestión documental. Entonces les voy a hacer un pequeño resumen de cada uno de los títulos que se encuentran en esta ley. ¿Listo? Entonces, en el título número 1 habla sobre el objetivo de la ley. Entonces, acá recuerde que el Archivo General de la Nación está enfocado solamente a las entidades públicas y por ende todo lo que abarca la parte de la gestión documental de nuestro país está enfocada a la parte pública. Entonces, ¿qué dice este primer título que habla sobre el objetivo de la ley? Dice que aplica o la ley aplica a todas las entidades públicas y a las entidades privadas que en algún momento llegasen a cumplir alguna función pública. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de las licitaciones, los contratos con el Estado, todo eso, cuando una empresa privada gana una licitación, cuando una empresa privada hace un contrato con alguna empresa del Estado, sencillamente esa función por la cual fueron contratados es una función pública. Y todos los documentos, incluido el contrato de ese trabajo que va a hacer, y todos los documentos que se crean en torno a ese contrato hacen parte o vienen siendo documentos públicos. ¿Listo? Entonces ahí es cuando hablamos de entidades privadas que cumplen funciones públicas. Pero dice también que las entidades privadas que no tienen nada que ver con entidades públicas no están reguladas por esta ley, pero que pueden hacer uso de los estándares que se plantean acá. ¿Listo? Eso es lo que dice prácticamente el título número 1. Bueno, también habla sobre los principios generales de esta ley, que habla sobre los fines del archivo, habla sobre la importancia, la institucionalidad, la responsabilidad, etc. ¿Listo? En el título número 7 habla sobre los sistemas de archivo. Entonces acá dice que los sistemas de archivo es una red que se conforma por todas las entidades públicas y que lo hacen con el fin de promover el buen uso de la gestión documental. ¿Sí? ¿Quiénes pueden hacer parte de esta red o este sistema que está liderado pues, por el Archivo General de la Nación? Puede ser cualquier entidad pública. ¿Sí? Cualquier entidad pública puede ser parte de este sistema, de esta red que está conformada con el fin de que se haga el buen uso de la gestión documental. Velar como por ese buen uso de la gestión documental. En el título número 3 habla sobre la categorización de los archivos. Acá dice, el señor Archivo General de la Nación es el ente principal, el papá de toda la parte de la gestión documental, pero que pues a él es un poco imposible prácticamente controlar y estandarizar toda la parte de la gestión documental de todo el país. ¿Cierto? Entonces, a raíz de eso, de esa razón, pues nace o se hace la categorización de los archivos y nacen otros archivos más pequeños como unos hijitos que llevan a cabo todo el proceso de la gestión documental en cada una de sus ramas, ¿sí? Pero todo va a informarse al archivo general, que es el principal, la cabeza principal. Entonces, acá en Colombia encontramos pues el Archivo General de la Nación, que es el principal, y a raíz de él, o nace de él, digámoslo, el Archivo General del departamento, del municipio y del distrito, que eso es con respecto a la jurisdicción de nuestro país. También tenemos con respecto a los entes territoriales, que tenemos archivos de entidades de orden nacional, orden departamental, orden distrital, orden metropolitano, orden municipal y orden local. También tenemos archivos de las nuevas entidades territoriales y de los territorios indígenas. También tenemos archivos enfocados en la organización del Estado. Tenemos archivos de la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, y los archivos de órganos de control y organismos autónomos.
Todos ellos hacen su trabajo de la gestión documental en cada una de sus ramas, en cada una de sus áreas, digámoslo así, y al final, pues todo se le informa al Archivo General de la Nación. Listo. Ahora en el título número 4 habla sobre la administración de los archivos. Aquí habla sobre las funciones que tiene el Archivo General de la Nación. Habla sobre las responsabilidades, el manejo, la administración, el control, las condiciones que debe cumplir el Archivo General de la Nación para que toda la parte de la función archivística pueda ser eficiente en nuestro país. También habla sobre las obligaciones de los funcionarios de los archivos que anteriormente les nombré. Toda la parte de las obligaciones y las responsabilidades de los funcionarios de los archivos que nombré arriba. ¿Listo? En el título número 5 habla sobre la gestión de documentos. Acá habla un poquito sobre lo que vimos el primer día, nos habla sobre qué es la gestión documental, todo lo que tiene que ver con el proceso archivístico, nos habla sobre el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico, ¿sí? Toda la parte del manejo de los documentos y listo. En el título número 6 nos habla sobre el acceso y consulta de los documentos. Entonces, aquí, en este punto y exactamente en el artículo número 27, dice que nosotros, como colombianos, tenemos derecho de ir a consultar los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación, a no ser que estos tengan un carácter reservado, ya sea conforme a la Constitución o alguna ley. Pero el resto, todos los documentos son públicos y nosotros, los colombianos, tenemos el derecho de ir a consultarlos cuantas veces queramos. Además, el Archivo General de la Nación está obligado, digamos, a brindarnos una copia de algún documento si lo deseamos. Pero ojo, esas copias son restringidas, o sea, sin costo son restringidas. Si ya se pasa de, digamos, de esa línea que tienen ellos marcado como límite de copias, pues sencillamente ustedes ya tienen que pagarlas. ¿Listo? Actualmente, con todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y todo eso, no sé si todavía están generando copias o de pronto los escanean y se los envían al correo. Bueno, no sé cómo estará trabajando ahorita, pero de que tienen la obligación de darnos una copia, lo tienen. ¿Listo? Ya sea digital o física. En el título número 7 habla sobre la salida de documentos. Entonces dice acá que la única entidad que puede autorizar una salida de documentos del Archivo General de la Nación es la misma entidad, o sea, el Archivo General de la Nación. Él es el único que autoriza la salida de un documento de su propia entidad. ¿Listo? Y solamente se puede dar salida por motivos legales, procesos técnicos o exposiciones culturales. Ojo, no es que cualquier empresa va al Archivo General de la Nación y le dice, señor archivo, ¿será que usted me puede prestar esos documentos que voy a hacer una exposición cultural y yo se los traigo mañana? No, eso entra en un proceso, en un estudio largo, porque pues no a cualquier entidad, no a cualquier empresa se les puede soltar los documentos que se encuentran allí guardados, ¿cierto? Entonces entran en un estudio, entran en una revisión y más que todo se prestan los documentos entre ellos, entre las entidades públicas. Poco le sueltan a las entidades privadas. ¿Listo? Entonces para que lo tengan también en cuenta. En el título 8 habla sobre el control y la vigilancia. Entonces acá habla otro poquito de las funciones que tiene el Archivo General de la Nación, pero ya enfocados en el control y la vigilancia, ¿sí? Entonces habla sobre ese aspecto de control y vigilancia. En el título número 9 habla sobre los archivos privados.
Este título es un poco extenso porque, pues yo al principio, yo les dije a ustedes que pues las entidades públicas, los documentos públicos, y que las entidades privadas no tienen nada que ver con esta ley, pero también les dije que podían hacer uso de los estándares que planteaba esta ley. Lo mismo pasa con el Archivo General de la Nación. Ellos pueden hacer uso del Archivo General de la Nación si lo desean. Ellos no, la entidad no se restringe a que solamente sean públicos. Entonces, con relación a los archivos privados, pues son esos documentos que pertenecen a personas ya sean naturales o jurídicas que no tienen nada que ver con el Estado y que entre comillas le piden el favor al Archivo General de la Nación que se los guarde. ¿Sí? Entonces, como pues es algo como fuera de lo común, pues entonces sencillamente lo plasman bien en varios artículos en este título. ¿Listo? Entonces, por eso es más extenso. En el título número 10 habla sobre la donación, adquisición y expropiación de los documentos. Entonces, acá dice que nosotros, como colombianos, ya seamos personas naturales, personas jurídicas, entidades públicas o entidades privadas, llegase el caso que nos encontremos o tengamos en nuestro poder un documento que sea importante para el país, o sea declarado histórico, o sea declarado público, tenemos la obligación de donarlo al Archivo General de la Nación. Si no lo hacemos voluntariamente, el Archivo General de la Nación tiene la potestad de expropiarnos de esos documentos. ¿Cómo nos expropian? Por medio de un proceso legal. ¿Listo? Empieza un proceso legal para expropiarnos de esos documentos. Hablemoslo, digamos, sin tantas palabras técnicas y como más claro, como quien dice, si no lo entrega por las buenas, pues se los vamos a quitar por las malas. Así de sencillo, pero que lo entrega, lo entrega. ¿Listo? Entonces es eso. Entonces cuando uno evitar, digamos, esas cositas, entonces pues uno va y lo entrega voluntariamente. Es lo mismo pasa cuando, digamos, ustedes compran un terreno y empiezan a excavar y encuentran una vajilla de barro, Eso no es de ustedes. Así esté en el terreno que ustedes compraron, sencillamente no es de ustedes. ¿Por qué? Porque eso hace parte de la cultura o de la parte histórica cultural de nosotros, todos los colombianos. O sea, todos los colombianos somos dueños de esa vajilla de barro que se encontró debajo de la tierra. Que ustedes son dueños de la tierra superficial. Todo lo que se encuentre debajo de la tierra es de propiedad del Estado. Entonces, cuando uno pasa a eso, encuentran ya sea documentos históricos, de pronto en un baúl o cosas, joyas, todo eso, pues eso hace parte de el Estado. Entonces, todo involucra a eso. Entonces, ya por ejemplo, si son objetos, pues ya no se entregan al Archivo General de la Nación, sino se entrega al museo, ¿sí? Entonces son cosas así similares. En el título número 11 habla sobre la conservación de los documentos. Entonces acá nos habla sobre un poquito sobre el proceso que se debe tener en los documentos para mejorar su calidad de vida y alargar pues esa vida que digamos tiene cada uno de los documentos. En el título número 12 habla sobre los estímulos que entrega el gobierno, que ofrece el gobierno. Ojo, no son tributarios. ¿Esto qué quiere decir? Que no es plata, sino otro tipo de estímulos que ofrece más bien el gobierno a las personas que hagan actividades que promuevan el cuidado y la conservación del patrimonio documental de nuestro país. Y por último, en el título número 13 nos habla sobre las disposiciones finales. Acá dice que el Archivo General de la Nación, pues es el ente principal, la mamá de la gestión documental y todo eso, pero que va a tener ayuda de la Procuraduría y la Contraloría
para que le pueda dar el buen uso y pueda cumplir todo lo que dice esta ley. ¿Listo? Entonces, eso con respecto a la ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No vaya a ser muy legal la pregunta. Entonces, ¿alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a la ley? ¿O todo claro? Preguntas, dudas, inquietudes. Ok. Entonces, ahora vamos a ver otras tres leyes muy corticas que con respecto a todo el proceso de las compras por internet y todo eso, pues se han vuelto muy importantes en nuestro país. Y son la ley 527 de 1999 que habla sobre el comercio electrónico. Esa ley, en esta ley, el gobierno trata de regular y estandarizar todo el proceso de la compra electrónica, la compra por páginas de internet, por las redes sociales, por, en fin. ¿Listo? Entonces, trata de regular y estandarizar todos esos procesos para evitar, digamos, daños a los usuarios y a los clientes como tal. También está la ley 1266 que habla sobre la habeas data. No sé si alguien sabe qué es el habeas data. ¿Alguien sabe? Señora, no te entendí bien. Camila, exactamente. Luisa, ¿ibas a decir lo mismo? Ok, listo. La ley 1266 que habla sobre las habeas data es la ley de la protección de los datos personales. A usted actualmente, porque anteriormente no lo hacían, cuando uno llama por teléfono a alguna empresa, sí, para de pronto pedir algo, hacer un reclamo o algo, siempre les salen a relucir esta ley. Según la ley 1266 de la protección de los datos personales, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales, marque uno si sí, marque dos si no. Listo. Uno tiene que marcar sí, porque si marca no, se le cuelga la llamada. Entonces, o sea, prácticamente lo obligan a uno. Entonces, esta ley es un poco rara, diría yo, porque existe la ley, pero no la hacen cumplir. ¿Sí? Entonces es como un poco rara, no, o sea, no sé por qué existe esa ley si no, si acá en Colombia no la respetan. ¿Sí? Entonces, literal, esta ley, en esta ley sale el dicho de que la ley se hicieron para incumplirla. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado bastante, que a mí a veces me llaman de empresas que no tengo ni idea de qué son, qué venden, qué hacen, qué esto. Me llaman y me dicen, buenas tardes, señora Luisa Fernanda Rosales Caballero. Yo, ¿usted cómo sabe mi nombre? Le hablamos desde yo no sé dónde. Es que es para ofrecerle, no sé, hablemos de móviles, de celulares, para ofrecerle un plan que yo no sé qué, que esto, que lo otro. Sabemos que usted se encuentra con tal empresa. Y no, y yo digo, ¿y ustedes por qué? Yo digo, para entrar, ¿y por qué saben todo eso? ¿Sí? O sea, prácticamente saben hasta cuánto pago de plan, cuánto tengo de internet, que esto, que lo otro. Prácticamente les falta saber mi tipo de sangre, porque saben dónde vivo, mi teléfono, porque me están llamando, mi nombre, todo. Entonces yo digo, ¿y esta empresa por qué sabe todos esos datos míos si yo ni he llamado ni nada con ellos? O sea, a veces los llaman a uno de empresas X que uno dice, y ustedes cómo saben toda mi información. Entonces, esa ley es un poco rara acá en Colombia, no sé. O sea,
no la hacen cumplir, no sé qué pasa. Entonces, eso con respecto a esa ley. No sé si a ustedes les ha pasado, pero creería que sí, por lo menos una vez en la vida que los hayan llamado de X empresa que ustedes ni saben. Y la otra ley es la 1273, que habla sobre los delitos informáticos y el abuso del sistema de información. Entonces, esta ley aplica pues a que, o bueno, el gobierno nos informa sobre todas las penalizaciones que se le dan pues a los delitos informáticos e incentiva a los colombianos a que hay que tener cuidado con toda la información que se brinda por internet. Esto con respecto pues a las compras y con respecto también a toda la parte de las redes sociales. Porque recuerden que pues los delincuentes están ahí como a ocho ojos pendientes quién da el papayazo, ¿cierto? Porque hoy en día todo lo publican, y más que todos los jóvenes, todo lo publican desde que se levantan hasta que acuestan, qué desayunaron, para dónde van, qué carro van a coger, qué placas tiene el carro, qué color es el carro, qué van a ir a hacer, qué almorzaron, para dónde va después del almuerzo, para dónde van a ir. O sea, todo lo publican, todo, absolutamente todo, hasta que se acuestan. Eso involucra pues los conocidos influencers, que pues ese es el trabajo de ellos, informar todo lo que hacen, pero también las personas que no son influencers también lo hacen y pues eso ellos, los delincuentes, lo que aprovechan. ¿Listo? Entonces, esas tres leyes pues las íbamos a tratar también. ¿Listo? Ustedes dirán, pues, ¿qué tiene que ver con la gestión documental? Pues toda la parte del comercio electrónico y todo eso de la información de nuestros clientes y todo eso hacen parte de la gestión documental de la empresa. ¿Listo? Entonces, eso. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O todo claro? Preguntas, dudas, inquietudes, todo claro. Listo. Entonces, ahora hasta aquí va el tema de la normatividad de la gestión documental. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el tema de la conservación. Ese tema tiene que ver con el paso número 7 de la gestión documental, que es la conservación. Entonces, ¿qué es la conservación? Pues son todas esas medidas correctivas y preventivas, más que todo, que se le dan a un documento para alargar su vida útil. ¿Listo? Entonces, a raíz de eso, vamos a hablar sobre los cuidados que hay que tener en cuenta en el proceso de la gestión documental para hacer que ese documento tenga una vida mucho más larga. Pues vamos a enfocarnos en tres aspectos importantes que son el papel, la infraestructura, que es el lugar, el archivo donde se guardan los documentos, y el gestor documental, la persona que lleva a cabo la labor. Entonces vamos a empezar con el gestor documental. Esta personita que se encuentra acá es la que lleva todo el proceso y hace todo el proceso de la conservación de los documentos. Como pueden ver ahí, hay unos documentos antiguos, se ven que son antiguos, ¿sí? Y él va a empezar a tratarlos, a implementar esas estrategias que se le hacen al documento para hacer que dure mucho más, hacer que dure más añitos, se conserve, se pueda observar y todo eso. El gestor documental, que es el ente, digamos, como principal que lleva a cabo la labor, esa persona debe tener unos elementos de protección, que eso pues los hace las ISO, perdón, de la empresa, hace todo ese planteamiento, esos elementos de protección y riesgo que debe tener la persona que lleva a cabo esa labor. Esos elementos sirven tanto para que él se cuide como persona, como para que cuide a los documentos que está manipulando. ¿Por qué? Porque los documentos tienen microorganismos, digámoslo así, cositas que pueden dañar a la persona, aunque no lo crean. En la piel, en los pulmones, en los ojos, ¿sí? Todo eso. Y la persona también tiene
o expulsa o puede expulsar esos microorganismos que caen al documento y también pueden generar daños irreversibles en un futuro, no inmediato, sino en un futuro al documento. Entonces, eso es cuidado de parte y parte. Entonces, ¿cuáles son esos elementos básicos que debe tener el gestor documental? Gorra o un gorrito que se llama cofia, que en este caso pues está unido al overol, pero en otros casos no es así, entonces es como un gorrito, esos como quirúrgicos, más o menos. Gafas, tapabocas importante, guantes también súper importantes porque con las manos es que se manipula el documento. Overall o en algunos casos utilizan bata. De acuerdo al tamaño del archivo, si es grande, con estantes altos, puedes llegar a utilizar cascos y zapatos de punta de acero. Que llega a caerse en alguna caja, no les vaya a hacer daño. ¿Listo? Esos son los elementos de protección, tanto para que se cuide a él como persona, como para el documento. Evitar, digamos, enfermedades de la piel, enfermedades de los pulmones, etc. Ahora vamos con el papel. El papel debe tener unos cuidados especiales. Lo principal es abrir los agujeros para archivarlos. Esos agujeros evitar abrirlos tan al borde de la hoja porque se va a rasgar. La perforadora, cuando ustedes introducen el papel, la perforadora tiene un límite, ¿cierto? Ustedes introducen y hay una parte donde ya el documento no pasa. Siempre llevar los documentos hasta ese límite que tiene la perforadora para abrir los agujeros, para que esos no vayan a quedar muy al borde y se rasgue el documento por ahí. Ahí muy brevemente les explico cómo abrir los agujeros, de pronto alguien no sepa. Siempre se abren a mano, sí, a mano izquierda del documento. Siempre se abren a mano izquierda del documento. Se cogen la punta de arriba del documento, la punta de abajo del documento de la mano izquierda, se unen como si fueran a doblar el papel por la mitad y muy sutilmente deslizan los deditos y marcan la mitad de la hoja, como si la fueran a doblar por la mitad, pero solo por el lado izquierdo, solamente por el lado izquierdo. Marcaron muy sutilmente la mitad de la hoja, no le vayan a pasar las uñas ni nada de eso, sino un doblez muy sutil. Las perforadoras traen una guía donde indica el centro de los agujeros. Normalmente la traen marcada encimita como un relieve o a veces traen una pestaña que sobresale, que normalmente es amarilla o roja. ¿Sí? Entonces ustedes introducen el documento y esa guía que trae la perforadora debe coincidir con la marca que ustedes hicieron muy sutilmente en el papel. ¿Sí? Entonces coinciden, introducen el documento hasta donde dé la perforadora y abren los agujeros. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando un documento es tamaño oficio y debe ir guardado en la carpeta tamaño carta? Los agujeros no se abren de la misma manera, porque si ustedes lo abren de esa misma manera, el documento va a quedar asomándose en la parte de arriba de la carpeta y en la parte de abajo. Y se va a ver horrible. Entonces, ¿cómo se abre adecuadamente? Cuando es un documento tamaño oficio y va en carpeta tamaño carta. Entonces, lo más rápido y fácil es hacerlo colonialmente, como nosotros decimos. Entonces, ustedes cogen el documento, lo alinean en la parte de arriba con el resto de documentos que están en la carpeta, lo alinean en la parte superior y con un lápiz, con un trazo muy suavecito, marcan dónde debe ir los agujeros. Introducen el documento, alinean lo que marcaron con los agujeritos de la perforadora y abren los agujeros. La archivan, pero ustedes van a decir, va a quedar asomándose en la parte de abajo. Sí, porque pues es un documento que es más grande que la carpeta donde está guardado. Va a quedar asomándose en la parte de abajo. ¿Qué van a hacer? Doblan el documento hacia el frente,
lo doblan hacia el frente y lo alinean en la parte de abajo, en la parte superior, con el resto de documentos. Cuando ya esté alineado, bien derechito, lo doblan bien hacia la parte al frente. Y listo. Quedó guardado un documento tamaño carta en una carpeta esto, un documento tamaño oficio en una carpeta tamaño carta. ¿Listo? Es así. Ahora vamos con estos ganchitos. Este y este otro ganchito. Empecemos con el más usado, este de la grapadora. Este ganchito, evitar utilizarlo por dos aspectos importantes. Primer aspecto, ese ganchito con el tiempo se oxida y daña el papel porque deja una marca de óxido en el papel que es irreversible. Ya se le está haciendo ese daño al papel. Primera causa. Segunda causa, que hay personas que no saben quitar adecuadamente ese gancho y terminan rasgando el papel, rompiéndolo. ¿Sí? Entonces, esa segunda causa. Entonces, evitar utilizarlo. Les explico muy rápidamente cómo quitar un gancho de grapadora de un documento. Existe un elemento que se llama sacagancho. Pero ojo, ese sacagancho no hace milagros, no hace todo el trabajo completo. Hay que ayudarle un poquito. Cuando ustedes grapan un documento, sencillamente ese ganchito de la grapadora tiene unas paticas. Cuando ustedes grapan el documento, esas paticas se doblan y se agarran del documento como si fuera una garrapata, ¿cierto? Que, entonces, ¿qué deben hacer ustedes para sacar adecuadamente un gancho sin dañar el papel? Ustedes van a la parte de atrás, ustedes van a decir, profe, pues eso ya lo sabemos, pero pues lo explico ahí muy rápidamente. Van en la parte de atrás del documento y zafan esas paticas, las zafan del documento, porque recuerden que están agarradas. Las zafan, las abren, que queden lo más derechito posible. Van en la parte de al frente y con el sacaganchos alan ese ganchito, ¿sí? Alan ese ganchito muy suavecito para que no vayan a rasgar el documento. Esa es la manera adecuada. O sea, tienen que darle la ayuda al sacagancho. Y esos otros dos que son conocidos como unos clips, evitar también utilizarlos porque rasgan el papel en la parte superior, dejan marcada la hoja, ¿sí? Entonces, eso es un desastre. Entonces, evitar utilizarlos. Toda la vida han existido los sobres de Manila, utilicen los sobres de Manila de pronto si necesitan transportar documentos o ya actualmente las carpetas las están haciendo con bolsillito, pues entonces utilicen esos bolsillos en las carpetas. ¿Listo? Para evitar utilizar ese tipo de ganchos. También hablemos sobre la tinta de los documentos. La tinta que se utiliza más que todo cuando van a firmar y todo eso, se aconseja que sea siempre de color negro y que sea una tinta seca. ¿Esto qué quiere decir? Evitar utilizar o comprar de esos bolígrafos que tantos que hay en el mercado que contengan de pronto aceite, gel, todo eso porque eso con el tiempo el documento empieza a absorber esos componentes y empiezan a dañarse el papel. ¿Listo? Cuando el documento, ahora hablemos de la infraestructura, cuando el documento se encuentra guardado así como está en la imagen, unos acumulados con otros, ¿sí? Unos pegados con otros. Aunque no lo crea, el documento o el espacio más bien empieza a generar una temperatura. Esa temperatura oscila más o menos entre unos 15 o 20 grados centígrados. Entonces, se aconseja que el lugar donde va a estar ubicado el archivo no esté ni tan arriba en la empresa porque le pega el sol directamente y va a generar que se aumente la temperatura y empieza a generar humedad entre los documentos y tampoco que esté tan abajo como en los sótanos porque puede llegar a haber una inundación y se dañan todos los documentos, ¿cierto? Entonces tratar de ubicarlo ni tan arriba ni tan abajo, ¿listo?
Eso con respecto a el lugar donde debe ir ubicado el archivo. También dice que la ventilación debe ser artificial. ¿Esto qué quiere decir? Por medio de aire acondicionado. Nada de ventanas, nada de ventiladores, ni ventiladores industriales, nada de eso. El lugar debe estar totalmente sellado, cerrado por todos lados. Entonces, debe ser la ventilación artificial por medio de aire acondicionado. Eh, Cuando ustedes tengan la posibilidad de, si quieren ir al Archivo General de la Nación, ustedes pueden ir, pero se les aconseja que a pesar de que afuera esté haciendo sol, calorcito y todo eso, llevarse una chaquetica, ¿sí? Una chaquetica medianamente abrigada porque allá dentro del archivo hace frío. ¿Listo? Porque la temperatura oscila más o menos allá, puede estar oscilando entre unos 10 grados, más o menos, 12 grados, si no es que es menos, debe estar oscilando allá adentro porque deben permanecer fresco el lugar. Y todo lo que tiene que ver con la iluminación, el mantenimiento, la limpieza, pues todo eso debe ser constante. La parte de la señalización, las señalizaciones, los extintores, en fin. ¿Listo? Entonces, eso con relación a los cuidados que hay que tener en la gestión documental en esos tres aspectos. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud o todo claro? Listo. Entonces ahora vamos a irnos a la guía número 2. ¿Se acuerda que la teníamos pendiente? Guía número 2, que nos habla sobre los elementos que se manejan internamente dentro de un archivo o la parte de la gestión documental. Vamos a empezar con el elemento más importante que son los archivadores. Hay varios tipos de archivadores. Este es uno que es el archivador horizontal, que es conocido como el archivador de gavetas. Este archivador lo utilizan mucho para la parte del archivo de gestión, el que tenemos al lado del escritorio, el que está ahí donde se guardan todos los documentos que necesitamos tener a la mano. ¿Cuáles son las características de este archivador? Primero, que es en metálico. Segundo, que aproximadamente tiene entre unos 4 o 5 cajones. Cada cajón tiene un índice en la parte de al frente donde se puede indicar qué documentos se encuentran guardados dentro del cajón. El cajón principal, que es, o sea, el primer cajón de arriba, tiene una llavecita el cual asegura todos los cajones. Internamente dentro de los cajones, estos tienen unas varillitas las cuales sirven para colgar las carpetas y evitar que se deslicen dentro del cajón. ¿Listo? Esas son las características de este archivador. Tenemos este archivador que es conocido, bueno, hace parte de los archivadores verticales y es conocido como el folderama. Es un archivador que es tipo como un closet, que tiene sus puerticas, pueden ser puerticas de abrir o enrollables o plegables, como lo quieran llamar. Ya no tiene cajones, sino tiene estantes, los cuales se pueden modificar de acuerdo al espacio que se necesite. Este tipo de archivador también sirve como archivo de gestión. ¿Listo? También lo podemos tener ahí a un ladito en nuestro escritorio. También es metálico, en fin. Ahora tenemos este otro archivador. Este archivador es ya diferente, venga, lo agrando un poquito más para que lo puedan ver. Este archivador es por módulos o cuerpos. Estos cuerpos o módulos se pueden deslizar de un lado al otro y de esa manera optimizan el espacio, ¿sí? También tiene estantes internos los cuales se pueden modificar o se pueden mover de acuerdo al espacio que se necesite. ¿Listo? Eh, y ya, o sea, son módulos que se mueven de un lado al otro. Es un archivador un poquito más grande que el folder. Y tenemos este otro que es utilizado para el archivo de
el archivo central. Este archivo central normalmente siempre tiene los mismos colores, gris en la parte de arriba, azul en la parte de abajo, no sé por qué. Siempre es el mismo color, no lo he visto de otro color. Y también es como la anterior, pero en un tamaño mucho más grande, ¿sí? Tiene sus módulos o cuerpos, los cuales se deslizan de un lado al otro para optimizar el espacio. Tiene sus estantes, los cuales se pueden modificar de acuerdo al espacio que se necesite. Si no, es igual a la anterior que acabamos de ver, pero en tamaño mucho más grande. ¿Listo? Ahora vamos con el tarjetero, que es una cajita donde se guardan, pues, digamos, como las fichitas para marcar las carpetas. ¿Listo? El gancho legajador, que existen los plásticos y los metálicos. Los metálicos, el Archivo General de la Nación sugiere no utilizarlos porque esos con el tiempo se oxidan. Sugieres utilizar los de plástico. ¿Listo? La perforadora, que es la que sirve para pues abrir los agujeritos, ¿sí? Las carpetas, en la industria, en el comercio, digámoslo así, conocemos pues carpetas de cartón y de plástico. Se sugiere utilizarlas de cartón porque las de plástico, recuerden que los documentos generan una temperatura, más súmele que estén guardados en una carpeta de plástico, pues eso no funciona, no combina para nada. Entonces, carpeta de cartón. Estas carpetas vienen en tamaño carta, tamaño oficio, tienen en una de sus caras tiene una pestañita que sobresale, que sirve para marcar qué tipo de documento se encuentra ahí guardado. Se pueden colocar vertical u horizontalmente dentro del archivo. ¿Listo? Tenemos las carpetas colgantes que tienen las mismas características de las anteriores, sino que la diferencia es que estas solamente vienen en tamaño oficio porque son para guardar en el cajón, en los cajones del primer archivador. Traen unas varillitas que van de extremo a extremo en la carpeta que sirven para colgarlas dentro de los cajones del primer archivador. ¿Listo? Y tienen las mismas características de las anteriores, en cartón, tienen una pestañita para identificar qué documento tienen guardado ahí. Los marbetes son como un tipo de stickers donde se identifican qué tipo de documentos son. Los legajos, esos legajos son como unas carpetas de cartón, pero sus caras están separadas, ¿sí? Son dos tapas de cartulina por separado de cartón y se utiliza para archivar volúmenes grandes de documentos. Porque si guardamos volúmenes grandes de documentos dentro de, de una carpeta común y corriente, esta con el tiempo se va a empezar a deformar y ya no va a cerrar, ya esto, ¿sí? Entonces, para eso se hicieron estos legajos, que son la misma carpeta de cartón, pero con sus caras divididas, separadas. Y pues el gancho legajador es diferente al normal, las paticas son mucho más largas porque pues son para unos volúmenes mucho más grandes de papel, de documentos. Y los conocidos legajadores a Z. Esos son unas carpetas que son en un material, en un cartón mucho más resistente. Ya traen incluido su gancho legajador, que es metálico. Ese gancho legajador es a presión, es como de forma como de aritos, y esto permite mover de un lado al otro los documentos y de esa forma facilitar, digamos, si necesito sacar un documento, facilitar sacar ese documento sin necesidad de sacar todo el paquete que se encuentra guardado en la carpeta. ¿Listo? Vienen en tamaño carta. Bueno, en las oficinas son utilizados mucho los tamaños carta y tamaño oficio, pero vienen de muchos tamaños. ¿Qué otra cosa? Y ya, ¿listo? Y también aquí hace falta las conocidas cajas de archivo. Las cajas de archivo son unas cajitas que se utilizan. ¿Dónde está? Aquí yo sé.
Me gusta una que tenga todo. Estas cajas de archivo, voy a agrandarlo un poquito a ver si se ve más o no se ve más. Creo que no. No hizo fue nada. Estas cajas de archivos son utilizadas para cuando yo necesito abrir espacio dentro del archivo, en el estante, ¿sí? Necesito abrir espacio para nuevos documentos que van a llegar, pero ninguno de los documentos que se encuentra ahí, o sea, no me puedo deshacer de ninguno de los documentos que se encuentran guardados dentro del archivo. Entonces, ¿qué hago? Yo coloco el ejemplo de que dentro del archivo yo tengo una carpeta de las facturas de venta del mes de enero del 2021, ¿cierto? Tengo otra carpeta del mes de febrero del 2021 de las facturas de venta, estamos hablando. Otra carpeta del mes de marzo del 2021, otra del mes de abril del 2021 y así sucesivamente, hasta diciembre del 2021. Facturas de venta por cada mes, una carpeta diferente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo para abrir espacio en los estantes dentro del archivo? Cojo las 12 carpetas del mes del año 2021, las cojo las 12 carpetas y las meto dentro de la caja de archivadora o la caja de archivo. Las meto, las guardo ahí dentro de la caja. Las cierro y por fuera marco facturas de venta del año 2021. Y listo. Esas cajas normalmente las guardan en el último estante de allá arriba del archivo, o si no hay espacio por allá, pues las colocan en el piso, ¿sí? Bien ordenadito y listo. Si alguien necesita una factura de ese año, pues sencillamente abre la caja, busca el mes, saca la carpeta y busca la factura. ¿Listo? De esa manera abren espacio dentro de los estantes, dentro del archivo. Para eso sirven esas cajitas. ¿Listo? Hay muchos tipos de caja. Están las que ya les acabé de mostrar. O están, les muestro acá. Es todo este tipo de cajitas. Pero la más utilizada es la que trae la cajita normal, que trae tapita y todo eso. ¿Listo? Entonces, este es el otro elemento que pues hace parte o hace falta dentro de esta guía que nos falta acá. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, pregunta, inquietud o todo claro con respecto a los elementos que se manejan internamente dentro de un archivo? Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, peticiones, quejas, reclamos. Listo. Entonces nos vamos a ir ahora a nuestro Classroom. Les voy a activar la pregunta número 4, que hace parte de las entregas para el día de hoy. Ay, espérenme, ¿qué pasó? Entonces, pregunta número 4. Ya la activé. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir a nuestro Classroom. Ay, perdón. Algo me dio alergia. Vamos a irnos a nuestro Classroom. ¿Listo? Ingresamos. Vamos a trabajo en clase y ya debe aparecer la pregunta número 4. ¿Qué debemos entregar el día de hoy? Pregunta número 4 y actividad número 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos para hoy como pregunta? Damos clic sobre la pregunta número 4 y vamos donde dice ver pregunta. Dice que cuál es el objetivo, no de qué trata, sino cuál es el objetivo de la ley 1273 que habla sobre los delitos informáticos. ¿Listo?
Redactan su respuesta en el cajón de la respuesta. Cuando terminen de redactar, dan clic en el botón de entregar. Y listo. Ahora vamos a nuestra actividad número 4. Damos clic en actividad número 4. Vamos donde dice ver instrucciones. Se abre toda la tarea. Damos clic en el documento adjunto que nos indica qué debemos hacer. Y dice lo siguiente. De acuerdo a la guía número 5, que fue la que vimos hoy, deben consultar el objetivo, ojo, no de qué trata, sino el objetivo de la ley 594 del 2000. ¿Cuál es esa ley? ¿Me recuerda? ¿Cuál es esa ley? ¿La ley qué? Sí, la ley principal de la gestión documental es la Ley General de Archivo. ¿Listo? Recuerden, Ley General de Archivo. La ley 594, entonces deben buscar el objetivo. Consultar también el objetivo de la ley 527 de 1999. ¿Cuál es esa ley? ¿De qué trata esa ley? 527. Regular todo lo del comercio electrónico. Listo. Entonces deben consultar los dos objetivos de cada una de esas leyes. Ahora vamos, también deben elaborar un resumen sobre los cuidados que se debe tener en la gestión documental. O sea, lo último que vimos. Y listo. Eso es lo que deben hacer. Pueden hacerlo a computador, en un Word o a mano en una hojita. Cuando terminen, pues le toman ya su fotico si lo hacen a mano. ¿Listo? ¿Cómo suben la actividad? Acá a mano derecha está el cajón de tu trabajo, el botón de agregar o crear. Dan clic sobre ese botón, van donde dice archivo, clic en el botón azulito que dice explorar y buscan su documento donde lo hayan guardado, en escritorio, en descargas, en documentos. Lo buscan, lo seleccionan y le dan en abrir. Cuando él termina de cargar, se activa el botón de entregar. Entonces solamente dan clic ahí en entregar y listo. ¿Claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro, chicos? Listo. Entonces, me regalan unos minuticos, les cargo el video a YouTube, se les comparto el link aquí por el chat, se lo subo a la plataforma y nos quedamos aquí conectaditos por si surge alguna pregunta o inquietud, me la hacen y yo con gusto se las contesto. ¿Listo, chicos? Que tengan un feliz día y nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Igualmente para todos.